Bueno, y ahora, por supuesto, hoy fue un día y seguirá siendo mañana, pasado, un día en donde las mujeres estuvimos haciendo otra vez el grito de lucha, ¿no? El grito de la lucha por los derechos, el grito de la lucha por la no violencia, el grito de la lucha porque vivas nos queremos, además. Estela Díaz, ministra de la Mujer en la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, buenas noches. Bueno, creación de un ministerio del Día de la Mujer en un día tan especial como es el Día Internacional de la Mujer, donde se habla no solamente de la violencia, sino además también del trabajo, del abuso, del acoso, en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué significó y qué significa para vos, en primer lugar, que te llamen para el ministerio y además también llevarlo adelante y encontrarte con un vacío? Bueno, es un desafío muy grande, ¿no? La verdad que es de reconocer por parte de la voluntad política del gobernador, tal cual también hizo el presidente de la Nación a partir de la asunción del nuevo gobierno, cuando piensa en su gabinete, pensar en que hay una demanda social, un movimiento que ha construido un debate público, una agenda que ha tomado fuerza política en relación a un montón. La violencia por ahí es uno de los que más se hacen visibles, pero podemos pensar en una agenda enorme, ¿no? Los temas de educación, de salud, de trabajo, de inclusión, de diversidad sexual. Y esto se toma cuando el gobierno llega, gana las elecciones y dice, y Alberto Fernández lo decía en campaña, ¿no? Yo, si entre los temas que tengo que reconocer que los temas de las políticas de género tienen que ir al principal rango de gestión. Bueno, el gobernador me convoca en la provincia de Buenos Aires. Este es un desafío hermoso, enorme, porque es mucha la tarea, porque hay que empezar casi sin nada, ¿no? Había algo que se llamaba Instituto de Políticas de Género, pero desjerarquizado, fragmentado, prácticamente sin recursos. El sector que tenía responsabilidad de la línea telefónica que atiende la violencia, bueno, ustedes las ponían por el caso que estaban hablando, tercerizado, con una precarización enorme en las condiciones. ¿Tercerizado? En el Estado, tercerizado. Todavía estamos en proceso de reestructuración de la línea telefónica, porque directamente las trabajadoras que atienden 24 horas en la provincia, su convenio de trabajo es de comercio. En esas condiciones lo encontramos. Qué desidia, ¿no? Qué desidia. Sin dispositivos para lo que pasa con las personas que están atendiendo situaciones de violencia, un régimen que no tiene nada que ver, ¿no?, con la problemática que atienden. Bueno, nosotros nos encontramos eso, ¿no? Un estado de mucha desidia, de falta de recursos, de falta de respuestas. Bueno, estamos en un proceso de construir todo el ministerio, de responder a estas emergencias, porque las violencias, los femicidios siguen ocurriendo y nosotros tenemos que estar dando respuesta ya a estas situaciones. Por supuesto. Mientras que además estamos planificando toda una reestructuración del sector que nos parece fundamental y además, sobre todo, darle un alcance mucho más grande a las políticas que atienden la violencia. Hablando de políticas, siempre decimos, bueno, cuando hay una política de Estado, cuando el Estado se mete dentro de la sociedad como corresponde en realidad, ¿no? Bueno, la Iglesia tendría que haber quedado afuera tal vez, porque hablamos de otra cosa, que no estamos hablando de una creencia o de una religión o de un respeto, no, bueno, finalmente hoy justamente Monseñor Ojea hizo referencia a el proyecto que se va a enviar prontamente, inmediatamente, desde el gobierno y que de hecho se habló en las sesiones ordinarias, que es la legalización del aborto. Escuchémoslo y después lo debatimos. Dale. Esa vida amada entrañablemente por Dios, cuyo amor se hace pleno y definitivo al tomar Él mismo nuestra propia carne en el seno de María, para bendecirla y acompañarla en todo su camino. Ella acepta la vida en su regazo con una fe totalmente abandonada en Dios, con un enorme coraje y una lúcida inteligencia. Nosotros hemos tenido la dicha de conocer mujeres parecidas a ella, mujeres inteligentes y valientes que se juegan la vida día a día. Esa vida que se anunció alguna vez en un embarazo no planeado o que tal vez no llega en el mejor momento, pero totalmente entregadas a acompañar ese nuevo ser que han recibido.
Ahí estaba leyendo el graph, ¿no? Millones de argentinos creen que hay vida desde la concepción. O sea, no estamos discutiendo eso, ¿sí? No, yo creo que no es el debate. A mí me parece que lo más importante es la decisión que tomó el presidente de la Nación. Él lo prometió en campaña, ¿no? Él en campaña dijo, yo creo que este debate hay que saldarlo, es una deuda con las mujeres, yo soy con la salud de las mujeres, él es docente penalista además, entonces sí, claro. él dice, he trabajado mucho este tema desde ahí, desde la docencia incluso, y además dijo algo muy importante el 1 de marzo en la inauguración de las sesiones legislativas. Sí. Él dijo, hay que cumplir la palabra. Otra vez, la palabra política tiene que ser compromiso. Y ese compromiso lo vamos a llevar en pocos días presentando un proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto tiene que ver con reconocer, incluso, ¿no? Dio un paso más en su fundamentación de la decisión. El aborto existe, no es que yo lo voy a inventar porque llego a este Tal cual. Existe, lo que voy a hacer es saldar una deuda con la vida, con la salud de las mujeres, yo diría con la justicia social y la igualdad. Es muy desigualador la clandestinidad del aborto. Y esto es lo que planteó otras iniciativas fundamentales, como un programa muy intenso, decidido para que haya otra vez educación sexual integral en todos los niveles de la educación, Claro. algo fundamental para prevenir los embarazos no deseados, para tomar decisiones informadas y responsables. Bueno, las mismas personas y sectores que se oponen a que el aborto sea legal, combaten la educación sexual integral, combaten incluso los métodos anticonceptivos que también previenen los embarazos no deseados. Digo, la verdad que lo importante me parece que el Estado, y esto creo que es la fuertísima decisión del Poder Ejecutivo, nunca antes había pasado, que se presente el proyecto de ley como iniciativa del Poder Ejecutivo. Dice, nosotros tenemos que saldar esta deuda y después cada persona va a tomar la decisión Es una deuda. individualmente. Eso es una deuda. Que difiere absolutamente cualquier otra discusión. Es una deuda que se tiene con la sociedad, con las mujeres y con aquellas que están, sobre todo, en los lugares más vulnerables. Sí, además que son más golpeadas. Y además no obliga a nadie Exactamente. la ley. No. La ley no obliga a nadie y entonces lo que garantiza el Estado que cada uno, según su convicción personal, su proyecto de vida, lo que le pase en un momento concreto de esa vida, el Estado le debe garantizar esa decisión, sea continuarlo o sea interrumpirla. Ahora vamos a ir vamos a ir viendo números, que siempre digo, después de los números hay mujeres, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hablábamos hace instantes nada más, Estela, que la cantidad de femicidios. Vamos con la primera placa. A ver, muere una mujer por día en la Argentina, 66 femicidios de mujeres y niñas, 2 transfemicidios, estos son del año 2019, 3 femicidios vinculados de hombres y niños. Esto tiene que ver, cuando hablamos de femicidios vinculados, es porque justamente hablamos de la familia, es lo que decíamos hoy, no es solamente la víctima, es toda la familia y además también la víctima tuvo un victimario. Y eso nosotros lo tenemos que tener recontra claro. Por eso son vínculos, tiene que ver con el vínculo. Ahí estamos hablando, ¿no? Sí, además pasa muchas veces. 67 ya ahora, ¿no? Porque estamos contando a Fátima. Creo incluso que es mayor el número, terriblemente mayor, ¿no? Estamos hablando... ¿De este año nada más? ¿Del 1 de enero a marzo? Sí, de este año. 24 de esos femicidios fueron en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que nos preocupa enormemente esa cifra. Nosotras, yo te decía, tenemos que estar atendiendo las emergencias. En la línea telefónica que atiende violencia, la 144, se atendieron 7.000 llamados de violencia de género. Se atendieron muchos más, pero muchos no eran por violencia de género, porque como está 24 horas, llaman por otras cosas. 5.500 casos más o menos, porque algunos tuvieron más de un llamado. 500 en 70 días más o menos, nos daba el informe nuestro equipo que atiende las violencias. 500 eran situaciones de alto riesgo y 50 de extremo riesgo. ¿Qué hace el equipo cuando pasa esto? Porque algunos entran por el teléfono, pero otros no, entran por otros sectores. Articulan con el sistema judicial que esté interviniendo, Exacto. juzgado de familia, penal, con seguridad,
con el municipio que está atendiendo. Activamos los dispositivos, por ejemplo, de las pulseras electrónicas, que son el límite de acercamiento y de control del agresor cuando el agresor no para. Había muy pocos distritos en la provincia que estaban teniendo estos dispositivos, solo en 20 distritos. Nosotros lo que hemos hecho incluso hacer acuerdos intermunicipios para que coloquen la pulsera si ese distrito no la tenga habilitada. Bueno, un enorme despliegue ahora, para estas urgencias. Estela, ¿no? cuando asumiste en el ministerio, ¿cómo te encontraste con las cuentas? Porque yo recuerdo cuando asumió Mauricio Macri, a los pocos meses estaba anunciando una importante cantidad de presupuesto que se iba a ir al Consejo Nacional. No. Nada de eso. Nada de eso sucedió. O sea, después se anunció que habían retirado el presupuesto. En el gobierno de Vidal fue desjerarquizada el área que atiende la violencia y las políticas de género, y estaban prácticamente sin presupuesto, y yo te contaba la línea telefónica tercerizada. Y en el INAM, en el Instituto Nacional de las Mujeres, fue subejecutado el presupuesto. No alcanzaba lo que estaba planificado, pero además fue subejecutado. Eso es lo que Y estamos hablando de una problemática de semejante dimensión. Por eso la voluntad política del gobernador de crear un ministerio es, por un lado, la estructura del ministerio es 10 veces lo que había, y casi la mitad está destinada a áreas que van a estar atendiendo las problemáticas de las violencias, los casos críticos, cómo trabajar con los violentos, con dispositivos de intervención, pero además con procesos reeducativos. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, para hablar de cifras oficiales? Porque, a ver, la Corte Suprema tiene cifras del 2018. Hablaba con tu equipo en esta semana y me decía, no, nosotros estamos tratando de hacer un número que sea lo más eficiente. La Casa del Encuentro tiene otro. O sea, según cómo vayas viendo y según el seguimiento de los casos, difieren por ahí las cantidades. Bueno, mira, en los últimos años y producto sobre todo de las grandes movilizaciones que han hecho las mujeres en el reclamo del Ni Una Menos, los paros internacionales, se logró que se implemente desde la Corte un registro de femicidios nacional. Bien. Por el otro lado están los registros que tienen las organizaciones sociales que lo siguen teniendo. Nosotros en la provincia tenemos una ley del 2014, creo que es, si no me equivoco, que plantea que tiene que haber un registro único de casos de violencia. No se implementó todavía. Bueno, se ha creado en el Ministerio un equipo de investigación y registro. Estamos ya trabajando en la construcción del registro, pero además vamos a trabajar mucho con las universidades de la provincia que tienen mucha producción de conocimiento. El gobernador creó un espacio de articulación de todas las universidades pensando en esto además, que todo el saber que produce la universidad también esté ligado a la política pública, a la prevención. Y lo otro que nos preocupa es esto también, porque cuando el femicidio es la punta del iceberg, ¿no? Habla de un enorme entramado de otras violencias que permiten incluso que se llegue. Que además están tipificadas, o sea, absolutamente tipificadas. Pero nosotros lo que queremos es hablar de prevención, hablar de asistencia, hablar de atención, pero hablar de todo el otro área que también tiene el ministerio, que es lo que tiene que ver con promoción y con igualdad, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Cómo podemos hablar del trabajo, no, de los cuidados, de otras temáticas que son fundamentales, bueno, para abordar diferencias y desigualdades estructurales que sigue habiendo? No tienen que estar más. No tienen que estar más. Estela, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer, como siempre.